Este otro tema es sobre el análisis de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Como antes les había dicho, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Resulta que las funciones trigonométricas tienen valores positivos y negativos dependiendo del cuadrante donde estén. Por ejemplo, las X me representan al coseno y la Y me van a representar al seno. Entonces, por ejemplo, si estoy en el primer cuadrante, las X, el coseno y el seno son positivos, mire. Pero si me voy al tercer cuadrante, los senos y cosenos son negativos por el valor que tiene Y, mire. En el cuarto cuadrante cambia, porque el coseno es positivo y el seno es negativo. Igual en el segundo cuadrante, el coseno es negativo y el seno es positivo. Entonces, vamos a llenar esta tablita haciendo la reflexión a este plano cartesiano. Por ejemplo, observando ahí, ¿verdad? El seno, ¿cómo es en el primer cuadrante? En el primer cuadrante el seno es positivo. ¿Cómo es en el segundo cuadrante? El seno también es positivo, miren, no cambia de valor. ¿Cómo es en el tercer cuadrante? El seno ya es negativo, mire, por el valor que toma Y. Y en el cuarto cuadrante también es negativo. Veamos el coseno. El coseno en el primer cuadrante es positivo, si podemos ver. En el segundo cuadrante es negativo. En el tercer cuadrante sigue siendo negativo. Y en el cuarto cuadrante va a ser positivo. Muy bien. Las otras funciones corresponden a combinar el seno y el coseno. Por ejemplo, la tangente. La tangente es el equivalente a el seno sobre el coseno. Mira. Seno sobre coseno. Recuerda que el seno Y y coseno es X. Más adelante verán identidades trigonométricas y les va a servir saber, ¿verdad?, el significado. Recuerden, tangente es seno sobre coseno, entonces Y sobre X. La cotangente es la operación inversa de la tangente. Quiere decir que la cotangente sería Y sobre X. La secante es la operación inversa del coseno. Quiere decir que es 1 sobre el X. Y la cosecante es la operación inversa del seno. Quiere decir que es 1 sobre Y. ¿Qué significa eso? Solo con saber esto yo puedo encontrar los valores, mire, del significado de los signos. Por ejemplo, si la tangente es Y sobre X, lo que voy a hacer es dividir el seno entre el coseno. Miren, el primer cuadrante, más entre más, más. Más entre menos, en el segundo cuadrante, menos. Menos entre menos, más. Y menos entre más, menos. Ahora, la cotangente es la operación inversa de la tangente, ¿verdad? Entonces, automáticamente tiene el mismo valor que la tangente en cuanto a los signos. Es más, menos, más y menos. La secante es 1 sobre coseno. Entonces prácticamente también tiene los mismos valores del coseno. Miren. Más, menos, menos, más. Y la cosecante es la inversa del seno. O sea que va a tener los mismos valores. Más, menos y menos. Esta tablita me la tienen que hacer en su cuaderno con su debido análisis, ¿verdad? Vamos a hablar también de los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales van a depender del cuadrante que estén. Por ejemplo, si está en el primer cuadrante es equivalente al mismo ángulo dado. Si está en el segundo cuadrante es 180 menos el ángulo dado. Si está en el tercer cuadrante es el ángulo dado menos 180 y en el cuarto cuadrante 360 menos el ángulo dado.
Por ejemplo, si yo tengo 330 grados, primeramente yo debo de saber en qué cuadrante está 330 grados. Si hacemos el análisis de recordatorio, 330 grados está entre 270 y 360 grados. Quiere decir que está en el cuarto cuadrante. Por eso mismo decimos que el ángulo cuadrantal sería 360 menos el ángulo que nos dan. En este caso 360 menos 330 grados. Entonces eso es equivalente a 30 grados. Quiere decir que el ángulo cuadrantal de 330 sería 30 grados. Otro ejemplo. Por ejemplo, el ángulo cuadrantal de 120 grados. 120 grados está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Porque está entre 90 y 180 grados. Entonces está en el segundo cuadrante. Quiere decir que el ángulo cuadrantal sería 180 menos el ángulo dado, que sería 120. Si yo resto 180 menos 120 me da 60 grados. Quiere decir que el ángulo cuadrantal de 120 sería 60. El ángulo cuadrantal de 135 grados. 135 grados también está en el segundo cuadrante. Quiere decir que el ángulo cuadrantal sería 180 menos 135 grados. Eso sería equivalente a 45 grados. Un ejemplo más de ángulo cuadrantal. Por ejemplo, el ángulo cuadrantal de 210 grados. 210 grados, si usted se fija, está entre 180 y 270 grados, o sea que está en el tercer cuadrante. Entonces el ángulo cuadrantal es el ángulo dado, que sería 210 grados menos 180. Eso sería equivalente a 30 grados. Entonces usted me va a hacer el de 240 y me va a hacer el de 300 grados y el de 315 grados. Me va a encontrar el ángulo cuadrantal. Estas son las funciones trigonométricas en el círculo unitario. El círculo unitario es aquel que decimos que es de radio 1, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que este es el punto 1,0, este es el punto 0,1, este es el punto negativo 1,0 y este es el punto 0, negativo 1. Estas son coordenadas en un plano cartesiano. Recordemos que siempre la primera es X y la segunda es Y. Y como ya les había hablado anteriormente, X me representa al seno y Y me representa al coseno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recordemos que aquí tengo 0 grados, aquí tengo 90 grados, aquí 180 grados, 270 grados y aquí vuelvo a tener 360 grados. Si yo quiero encontrar las funciones trigonométricas de 0, 360, 90, 180, 270, solamente tengo que tener esa imagen del círculo unitario, que no va a cambiar. Fíjese bien, usted lo puede comprobar en la calculadora. Yo le voy a dar el valor exacto. Por ejemplo, aquí voy a llenar esta tablita, mire. Si yo digo el seno de 0 grados, lo que me voy a fijar es el valor de Y. Seno de 0 grados, Y vale 0 ahí, mire, 0. El coseno de 0 grados, en este caso sería 1, mire. El seno de 90 grados, recuerda este es X y este Y, sería 1, mira, seno 1. El coseno 0. El seno de 180 grados, recuerde X y Y, ¿verdad? Y vale 0. El coseno sería negativo 1. Seno de 270 grados, negativo 1. Coseno de 270 grados sería 0.
Seno de 360 grados serían los mismos valores de 0 grados, ¿verdad? En este caso 0 y 1. Sabiendo esto, yo puedo encontrar todas las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque la tangente es seno sobre coseno. Entonces, seno sobre coseno sería 0 entre 1, 0, ¿verdad? Mire, 1 entre 0. Esto no está definido. Por ejemplo, si usted lo calcula ahí, ¿verdad? Con su calculadora. Por ejemplo, digo yo, tangente de 90 grados. Fíjese bien, tangente de 90 grados. Mire lo que va a decir su calculadora. Más error. ¿Por qué? Porque esta operación entre 0 no está definida. El de 180 grados, la tangente. Seno sobre coseno. Esto sí, mire, es igual a 0. Pero yo digo negativo 1 entre 0. Esto no definido tampoco. Y 0 entre 1, 0. Miren. Si usted observa, solo con saber seno y coseno yo sé las demás funciones trigonométricas. Pero debo entender, ¿verdad?, qué es lo inverso. Por ejemplo, la cotangente. Si la tangente es seno sobre coseno, entonces la cotangente es lo inverso. Aquí es 1 entre 0, no definido. Acá 0 entre 1 es 0. Negativo 1 entre 0, no definido. 0 entre negativo 1 es 0. Y 1 entre 0, no definido. Mira. La secante es la operación inversa del coseno. Por ejemplo, 1 entre coseno, ¿va? Y la cosecante es 1 sobre seno. Posibles preguntas para examen, ¿verdad? ¿Qué operaciones son inversas? Entonces, si yo digo que secante